Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo identificar los tres order blocks que tenemos, los tres tipos de bloques. Tenemos el order block, el breaker block y el mitigation block, ¿vale? Como veis, aquí tenemos una breve demostración de cómo se vería esto en gráfico aplicado, pero claro, cada bloque tiene sus normas. Y es verdad que, bueno, si entramos en conceptos ICT muy avanzados, también existen otros bloques como sería el suspension block. Este no lo vamos a explicar porque lo considero bastante innecesario y total, como ICT lo sacó solo el año pasado, no considero relevante que lo hablemos porque tampoco aparece mucho, ¿vale? Y la gente que esté interesada en este tipo de bloque, que sería el suspension block, que me lo pongan en los comentarios y también lo veremos. Entonces os he preparado aquí un ejemplo de cómo se verían los bloques. De momento probablemente no sabéis identificarlos. Tenemos un order block aquí, tenemos aquí un breaker, aquí tenemos dos mitigations y aquí también tenemos otro breaker. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se dibuja un bloque, ¿vale? En este caso sería un order block bearish y es la formación de tres velas. Muy importante que siga este patrón de velas porque si no, no se consideraría un bloque. A ver, como tal, ¿qué dice ICT? Las palabras suyas son: un order block de high probability tiene que haber sacado liquidez previamente. En este caso, como veis, la vela anterior le saca liquidez. Entonces, si esto es un turtle sub de la vela anterior, este se considera un bloque. ¿Cómo se marca el order block? Hay muchas maneras de marcarlo. En teoría tienes que marcarlo desde el high de la mecha hasta el low de la mecha. O hay mucha gente que es como yo, marcamos solo el open de la vela y la extendemos, ¿de acuerdo? De esta manera se extiende la vela y ponemos aquí menos order block. ¿Por qué? Porque al final lo que dice ICT también, que es muy correcto, es que el order block siempre suele rellenarse el 0,5. Entonces, si tú no quieres perderte la entrada, no hace falta siempre entrar en la mecha, pero si entras justo al open de la vela, lo más probable es que, aunque vaya al 0,5, como tu orden limit será algo así, te va a rellenar. ¿Me explico? No vale la pena siempre ajustar así y poder perderte la entrada, ¿de acuerdo? Ese es mi punto de vista, mi opinión. Pero lo importante es que sepáis cómo se marcan los order blocks. Al final, todo esto es un order block. Podéis entrar aquí, podéis entrar aquí, podéis entrar aquí o podéis entrar aquí. ¿De acuerdo? Para gustos, colores. Entonces, esto es lo que explica ICT y este es el patrón de tres velas. Entonces, ahora mismo vamos a ver cómo se vería esto diferenciado en gráfico. Porque al final, las características de un order block, en primer lugar, es que es el order block del extremo. ¿De acuerdo? Me dais a decir, ¿cómo que el order block del extremo? Sí, sí, sí. Está en un extremo y es el bloque que menos veces lo vemos utilizar, porque al final, como tiene que estar en un extremo, la probabilidad de que se rellene, bueno, en mi caso es el que menos me gusta porque tarda mucho en llegar. Es verdad que cuando llega la precisión que nos da es mucho mayor, pero tenéis que entender que siempre está en un extremo. ¿Cómo lo consideramos de high probability? Pues bueno, tenemos que ver el patrón este que hemos dibujado aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Muy importante, hubiese sucedido esto aquí, el bloque, ¿de acuerdo? Y cuando viene de tomar liquidez externa, external range liquidity, os voy a pintar aquí, se considera de high probability. ¿Por qué? Porque ha tomado liquidez de otro movimiento. Os pongo el hipotético caso de que esto sería algo así, ¿de acuerdo? Esto así, y esto algo así hizo, ¿no? Entonces, ¿qué veis aquí? Pues que el precio tomó esta liquidez, la tomó y generó un bloque aquí. Entonces este order block sería de high probability, ¿lo veis? Para que quede claro. Entonces, un order block, lo que os digo, siempre está en un extremo, necesita estas tres condiciones de que la vela del medio sea más grande que la anterior y además tome liquidez. Si no toma liquidez, pues sería un order block normal y no de high probability. Y luego tenemos el breaker block, ¿de acuerdo? Como veis aquí también lo tenemos dibujado. Este sería el breaker. ¿En qué se diferencia el breaker? Como dice su nombre, break de rompimiento es el que genera la tendencia. Entonces es muy importante entender que un breaker siempre va a ser el primer order block. ¿Por qué? Me explico. Si esto fuese un ejemplo bullish, ¿de acuerdo? Y yo estuviese marcando order block bullish, tendríamos estos, ¿de acuerdo? Un order block aquí, otro order block aquí. Porque al final, volvemos a lo mismo. Cuando el precio rompe un extremo, este sería bearish, este sería bullish. Si yo tengo el rompimiento, porque muy importante, las condiciones de un breaker es que ese movimiento tenga un market structure shift. Aquí lo tenemos por la parte superior, rompe la estructura anterior al high anterior y cae y se derrumba, ¿de acuerdo? Entonces, si este ejemplo me diréis, y este ejemplo también tendría un order block, correcto. Aquí arriba lo que habría probablemente sería un order block. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, entonces esto sería así. Quedaría order block, breaker y luego habría el mitigation. Al final son tres tipos de bloques que suceden en tres situaciones distintas. ¿Por qué también la gente dice que el breaker es el bloque más fuerte? Porque al final, como estáis fijando, es el movimiento entero. Además de que no es solo que sea el movimiento entero, sino tenéis que entender que este breaker previamente era un order block bullish. Entonces mucha gente entró en compras aquí, así,
¿Vale? Esta era su entrada, buscaban este tipo de compras, entonces el precio no lo respetó, se quitó a toda esta gente, se barrió sus stop loss y se generó un breaker. Entonces la entrada más potente siempre de ICT que dicen es el breaker, porque al final, si tú entras en breaker, lo que va a suceder es dos opciones. O el precio se derrumba al instante o va al order block y luego te rellena y sigue cayendo. ¿De acuerdo? Entonces el bloque de breaker es el más importante para la gente que utiliza ICT. ¿De acuerdo? Queda claro, un order block que no ha sido respetado después de romper un movimiento con Market Structure Shift. Esto lo veremos ahora en el gráfico, lo vais a ver que se observa mucho mejor, pero bueno, este es el sentido del breaker, ¿vale? Un bloque que rompe. Y finalmente tenemos el mitigation. Básicamente el mitigation es el bloque que menos se usa y a mí la verdad que es el que más me gusta, porque al final es muy sencillo. Es un order block de continuación de manera interna, ¿de acuerdo? Al final tenéis que entender que aquí tendríamos el order block, el mitigation estaría aquí, no lo voy a volver a dibujar, y, el breaker estaría aquí, y el mitigation sería estructura de manera interna, el cual el precio respeta. Básicamente, por así decirlo, sería un breaker de manera interna. ¿Lo veis? Si tú tienes aquí un Frollo Gap Bearish, aquí lo tenemos, aquí probablemente... Ups, ¿qué pasó? Vale, habéis visto un corte porque se me ha ido la línea, se me ha desaparecido. Aquí lo estamos de vuelta, ¿de acuerdo? Lo que vemos aquí en este mitigation, lo que sucede... Voy a mover mi cámara un momento para que no tenga problemas, que se vea bastante claro. Y es que el mitigation lo que sucede es que de manera interna, al final, si tuvieses esta estructura, probablemente aquí, ¿qué harías? Entrar en compras, ¿no? Si esto es un order block bullish, entrarías en compras aquí. Pues volvemos a lo mismo, es un breaker de manera interna. ¿Entendéis qué significa de manera interna? Fijaros que aquí, este movimiento, no genera ningún Market Structure Shift, porque para generar el Market Structure Shift tendría que ser el high de ahí arriba. Y en este caso no sucede, ¿vale? No es como aquí. Entonces, una vez hemos entendido los tres bloques, al final no tiene mucho más misterio, esto es practicarlo y entenderlo, solo quiero que os quede claro tres cosas. Order block, el bloque más de un extremo, también es uno de los más potentes, pero que suele ser bastante poco rellenado. Voy a volver a poner mi cámara a su posición inicial. Luego tenemos el breaker, para mí el bloque que es más importante, ¿por qué? Porque lo que digo, este bloque no solo atrapa compradores, sino además de ello ha tomado liquidez previamente de este high. Fijaros que ha tomado liquidez aquí y ha hecho que la gente que entró en compras aquí también se haya ido stop loss. Entonces es un bloque muy potente que acumula mucha liquidez. Y finalmente tenemos el mitigation, que no hay que despreciarlo, pero sí que es el que menos veces sucede porque al final es de manera interna. Y tenéis que entender que, claro, si el precio tiende a hacer retrocesos al 50%, es un bloque bastante risky porque podría hacer esto el precio así, swipear este high de manera interna, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, y seguir cayendo con su movimiento a la baja, ¿de acuerdo? Al final lo que os digo, este mitigation lo he marcado así en este ejemplo, pero podría suceder esto, ¿de acuerdo? Hago así, hace un sweep a este high y aquí hace esto. Y aquí, como veis, tenemos otro mitigation. Entonces, llega un punto de que el mitigation se puede ver de muchas veces y no hay que despreciarlo, sino que hay que entender cuándo utilizar. Al final, esto, por muchos order blocks que ves, si tú marcas cualquiera y no sigues ninguna lógica o no tienes una estrategia, no sirve de nada marcarlos. ¿De acuerdo? Vamos a ir al chart y vamos a ver los order blocks. Aquí que tenemos. Primer lugar, ¿qué veo aquí? Pues lo que os he dicho, liquidez externa, external range liquidity, swipeada. ¿Qué tengo? ¿Tengo el patrón de 3 velas? Correcto, lo tengo. Aquí tengo el Turtle Soup. ¿Lo veis? ¿Veis que hay un Turtle Soup? Vela. Y luego la siguiente cierra por encima del anterior. O sea, muy importante que la tercera vela lo que tenga que hacer es cerrar por debajo al open de la vela anterior. Cojo el open de la vela, lo extiendo, order block. Y el precio reacciona. ¿Dónde estaría el breaker? Pues bueno, como veis aquí, si tenemos este movimiento, que sería algo así, ¿de acuerdo? El breaker sería este bloque, ¿lo veis? Y entonces cogería esta vela, toda entera. El breaker sí que lo suelo marcar todo entero por el simple motivo de que es donde hay más reacción, entonces probablemente no rebote al tick. Entonces sería este breaker y aquí si yo extiendo esto, ¿vale? Mira, 0,5. No es casualidad, además este breaker no lo tenía ni marcado porque he utilizado de ejemplo otro, ¿vale? Pero este sería el breaker. Entonces, ¿este por qué es válido? Pues muy sencillo, porque toma liquidez externa. Fijaros que toma liquidez. Si no tomase liquidez, pues probablemente no sería tan potente. Por ejemplo, este es el mismo ejemplo que tenemos aquí. Si yo me cojo este order block y lo pongo, es verdad que, ¿veis? Aquí no toma, sería este, perdonad. ¿Veis que este es el que toma liquidez? Si yo lo extiendo, sí, vale, reacciona. Pero fijaros qué sucede. No da un movimiento muy grande. ¿Por qué? Por el simple motivo de que estamos de manera interna. Al final, este order block de aquí dentro, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Está dentro de este... Está dentro de este rango, ¿de acuerdo?
Entonces, es dentro de un rango, no es lo mismo de manera externa a dentro de un rango. Al final, dentro de un rango, pues jugamos dentro del rango, ¿no? Si tengo un order block aquí, ¿qué voy a buscar? Pues buscar liquidez interna. ¿De acuerdo? Esta sería la lógica que hay. Pero esto es lo que digo, esto es un nivel avanzado de ICT. Yo lo que os digo que es muy sencillo, buscar cuando toma liquidez externa y de esta manera ya lo tendríais más que confirmado para poder marcar. ¿De acuerdo? Entonces, breaker, order block, lo hemos visto. Y vamos a ver el mitigation. ¿Cuál es el mitigation? Pues lo que os he dicho, son bloques de continuación que suceden de manera interna. ¿Os recordáis el patrón que hemos dibujado aquí? Aquí lo tenemos. ¿Veis qué es esto? Pum, 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 pum. Muy cercanos. Aquí lo tenemos. Bingo. ¿Lo veis? De manera muy sencilla. Pum, 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 pum. ¿De acuerdo? Siempre nos genera un bloque cercano. Al final, lo que os digo, son unos order blocks muy difíciles de validar, de entender y saber marcarlos. Porque, claro, ¿qué pasa si supe este luego? Yo lo que os digo siempre, esto es base a probabilidades. Entonces, si tu probabilidad te dice que el precio tiene que ir a este target, pues yo validaría el mitigation. Al final lo que digo, va a reaccionar y a lo mejor lo vuelve a buscar luego. No hace falta que sea justo cuando tú entras. Ha entrado y te has ido stop loss, no pasa nada. El trading son probabilidades, no siempre vas a ganar. Entonces, esto lo vemos en una hora. Última peculiaridad que os voy a decir. Ya hemos visto los tres bloques, cuando se pueden ver en un minuto, en 5, en 3, como queráis. Pero yo lo que quiero deciros es que si yo me voy, por ejemplo, a esta zona y me pongo en un minuto, ahí dentro buscaremos otros bloques. Entonces, si yo me bajo de time frame ahora un minuto, ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos todos los bloques de nuevo. Voy a quitar los indicadores. Perdonad que hay mucho indicador por aquí. Ahí lo tengo. Entonces, claro, yo si me pongo en un minuto, lo que puedo ver aquí es otra vez muchos bloques. ¿Dónde veo los bloques? Pues mira, aquí tengo el order block, ¿de acuerdo? Menos order block. ¿Dónde tengo el breaker? En este caso no hay breaker, creo que esta vela es oscura. Pues este sería el breaker. Pero fijaros que no es un breaker nada claro. ¿Por qué? Porque el precio no te genera este movimiento que habíamos visto. Nosotros habíamos visto esto, ¿de acuerdo? Aquí no se ve muy claro. Lo veis que no es como todo subida. Pero bueno, siguiendo la lógica, esto sería nuestro breaker. Entonces yo me cojo esto, lo extiendo y este sería mi breaker. ¿Nos da reacción? Bueno, sí que da 2 taps, pero no da el movimiento que queremos. Entonces, order block, ¿dónde tengo los mitigations? Pues como os he dicho, los mitigations son de manera interna. En este caso, a la baja, el único que tendríamos sería este. ¿De acuerdo? Este es un mitigation, pero tampoco da un recorrido. Al final lo que os digo, estos no funcionan siempre. ¿De acuerdo? Hay que coger la zona concreta. En este caso, en esta zona de high time frame, lo único que nos hubiese servido es este order block, que es el único que se respetó. Todo lo otro no fue respetado. En este caso, aquí abajo, si yo veo este movimiento, aquí se ve mucho mejor, por ejemplo. ¿Vale? External liquidity, perdonad, aquí está. RL. Ahí lo tenemos. ¿Dónde tengo el order block? El order block sería aquí, ¿vale? En este caso no se rellena, no pasa nada, no se rellena este bloque. Incluso luego le da reacción al tick, ¿lo veis? Bueno, sí que lo da. Pero bueno, no pasa nada. Order block no lo rellena. Entonces lo que os había dicho, el breaker, que es el más fuerte, el que nos interesa, perdonad, era este. Aquí lo tenemos. Pues este, si tuvieses entrado aquí, 0,5, cubriendo el order block, pues tuvieses cogido el recorrido. Fijaros que el order block no hubiese ido, ¿no? Pero al breaker sí. Por eso os digo que el bloque es el breaker es el más importante, porque es el que siempre tiende a reaccionar. ¿De acuerdo? Y finalmente pues tenemos los mitigations. ¿Dónde están los mitigations? Pues sería por ejemplo aquí. Mitigation, ¿vale? Es un bloque de manera interna que no toma liquidez ni nada, es solo para continuar. Y aquí donde tendríamos otros mitigations pues sería algo aquí. Fijaros que bueno, yo si los marco pues como tal dan reacción. La reacción nos la dan, no nos dan el movimiento, pero al final lo que digo, no estamos teniendo en cuenta el contexto, si estamos bullish o bearish. Yo estoy marcando solo bloques aquí y vamos viendo el precio. Entonces así quedaría el gráfico este, viendo todos los order blocks que tenemos. ¿De acuerdo? Dicho esto, me despido con este vídeo. Espero que se hayan entendido los tres tipos de bloques que tenemos y que os ayude a leer el mercado de mejor manera. Y repito, como lo mismo de siempre, no sirve de nada tener conceptos si no entiendes el contexto del mercado.